Buenos días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase del curso de geometría y el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el tema de semejanza de triángulos, ¿sí? Bueno, siempre chicos, antes de iniciar la clase siempre les doy dos recomendaciones importantes que son acerca de la presentación de los trabajos. Acuérdense que solamente tienen 2 días de plazo después que envíe el mensaje en la plataforma para que ustedes me envíen sus respectivas soluciones de los ejercicios que yo dejo en la tarea, ¿sí? Y otra cosa es que cuando me envían las imágenes o fotografías de sus tareas desarrolladas, siempre que la foto se vea nítida para yo poder revisarlo, ¿sí? En todo caso, si mandan en Word, no hay ningún problema. Siempre la presentación es muy importante y dependiendo de cómo lo están presentando, también va la nota correspondiente que ustedes se merezcan, ¿sí? Bueno chicos, entonces vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Como ya les había mencionado, el tema del día de hoy es semejanza de triángulos, ¿sí? Siempre es importante, chicos, siempre les he dicho que para nosotros empezar a desarrollar los ejercicios o explicar la clasificación de ciertos criterios, es muy importante saber lo que estamos estudiando. Por eso vamos a definir en qué consiste la semejanza de triángulos. Obviamente que la semejanza de triángulos tiene una definición, o también la pregunta sería, ¿cómo saber o cuándo dos triángulos son semejantes? Vendría a ser la pregunta, ¿no? La pregunta más importante, es decir, ¿cómo debo aplicar yo la semejanza de triángulo? ¿Cómo puedo conocer o cómo puedo saber cuándo dos triángulos son semejantes? Entonces, para ello, chicos, es muy importante, disculpen la bulla. Por eso es importante, chicos, saber o conocer en qué consiste la semejanza de triángulos. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar con la definición. Se dice que dos triángulos son semejantes cuando tienen sus ángulos iguales y sus lados homólogos son proporcionales. Aquí la palabra clave es ángulos iguales, es la primera palabra clave, y la otra palabra sería lados homólogos proporcionales, ¿sí? Entonces, eso vendrían a ser lo más importante de la definición. ¿Cuándo yo puedo decir que dos triángulos son semejantes? Cuando, primero, todos sus ángulos son iguales y sus lados homólogos son proporcionales. A diferencia de la congruencia de triángulos que vimos ya en clases anteriores, cuando nosotros decíamos que dos triángulos eran congruentes. Nosotros decíamos que dos triángulos son congruentes cuando tienen todos sus ángulos iguales y todos sus lados homólogos son exactamente iguales. Acá la diferencia en la semejanza de triángulos es que sus ángulos son iguales, pero sus lados ya no son iguales, sus lados homólogos ya no son iguales, son proporcionales. Y yo les indiqué cuando vimos el tema de proporcionalidad. ¿Qué significa proporcionalidad? Proporción significa relación o significa una división entre dos longitudes. En este caso vamos a relacionar los lados del triángulo o las alturas del triángulo o los inradios de los triángulos. Entonces eso vamos a relacionar. Y vamos a realizar una proporción, ¿sí? O sea, sus lados tienen que ser proporcionales. Tiene que haber una relación entre sus lados. ¿Está bien? Bueno, entonces he puesto aquí dos triángulos semejantes. Vamos a graficar. La primera cosa, cuando dos triángulos son semejantes, primero, ese es el símbolo de semejanza. Decimos que todos sus ángulos son iguales. Vamos a decir que este es alfa, beta y teta. Entonces el otro también tiene que ser alfa, beta y teta. ¿Está bien? Ahora sus lados tienen que ser proporcionales. Supongamos que a beta se lo pone a, entonces a beta se lo pone a también, pero multiplicado por una constante, ¿sí? Porque acuérdense que sus lados homólogos tienen que ser proporcionales, o sea, no pueden ser iguales. Entonces le hemos puesto aquí a, pero multiplicado por una constante, ¿sí? Acá a teta lo vamos a llamar b, y acá a teta lo vamos a llamar b multiplicado por una constante, ¿está bien? Y a alfa le vamos a poner c, y acá al alfa le vamos a poner c multiplicado por una constante. Si ustedes se dan cuenta, estos dos triángulos son semejantes, tienen sus ángulos iguales y sus lados son proporcionales, porque acá esta proporción se mantiene, pero eso está multiplicado por una constante. Acuérdense que la constante puede variar, la constante puede tomar cualquier valor, lo que no tiene que cambiar es la proporción de los lados, es decir, estos valores no tienen que cambiar, solamente la constante puede variar. ¿Está bien? Quiere decir que sus lados, cuando yo realizo la proporción o la relación entre esos dos triángulos,
siempre me tiene que dar la constante. ¿Qué constante? En este caso la constante K. Entonces vamos a poner la proporción de los lados. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, el lado AB es proporcional a este lado, ¿no? ADE. Y esto tiene que ser igual, porque obviamente que la constante tiene que ser igual para los tres lados. Hemos relacionado primero el primer lado nomás. Hemos hecho la relación del primer lado. Pero tiene que ser igual o proporcional a los demás lados. Por ejemplo, aquí BC es proporcional a EF. ¿Está bien? Y también tenemos el último lado, que AC es proporcional a DE. No, a DF. ¿Está bien? O sea, esta proporción se tiene que mantener. Cuando yo realizo la proporción de los tres, me va a dar como resultado la constante K. ¿Está bien? Bueno, en este caso no me va a quedar K, me va a quedar 1 sobre K. ¿No? 1 sobre K. Pero eso se va a mantener siempre. ¿Está bien? Esa proporción se tiene que mantener siempre. ¿Sí? Por eso que según la definición, cuando dos triángulos son semejantes, cuando tienen todos sus ángulos iguales y cuando sus lados son proporcionales. ¿Está bien? Pero profesor, en los problemas me van a dar todos los ángulos y todos los lados proporcionales. Obviamente de que no, chicos. No, no me van a dar. Me van a dar normalmente lo que yo tengo que nosotros descubrir, o por así decirlo, descubrir o saber cuando dos triángulos son semejantes. No me van a dar ni todos los lados ni todos los ángulos. Yo tengo que saber identificar cuando dos triángulos son semejantes. Entonces, ¿cómo voy a saber yo para poder identificar? Justamente con los criterios de semejanza. Existen tres criterios. El primer criterio es el caso más conocido. ¿Está bien? Si yo veo que dos triángulos, estamos hablando de semejanza, que tienen todos sus ángulos iguales, o sea, este vale alfa, beta y teta, este también vale alfa, beta, o sea, teta y beta, entonces yo puedo decir que estos dos triángulos son semejantes también. ¿Está bien? Cuando yo veo dos triángulos que tienen sus ángulos iguales, yo puedo intuir de que esos dos triángulos son semejantes. ¿Sí? Ese vendría a ser el primer criterio y es el criterio más usado y es el criterio más conocido. Es más, en los ejercicios que vamos a desarrollar el día de hoy, vamos a aplicar más este criterio porque es el que más se utiliza en los problemas, en los ejercicios. Y es muy útil. Así que, ojo, lo voy a poner aquí. Este es el más usado. Este es el más usado. Bueno, mi plumón ya murió. Hay que cambiarlo. Bueno, entonces, y el segundo criterio, el segundo caso es cuando yo tengo cuando el triángulo tiene un ángulo en común que son iguales, en este caso poner alfa, tenemos alfa. Y los lados que forman el ángulo tienen que ser proporcionales, o sea, estos lados forman el ángulo, ¿no? Supongamos que este sea A y este sea B. Entonces, estos dos lados tienen que ser proporcionales a este lado. Entonces, voy a poner acá A multiplicado por la constante y B multiplicado por la constante. ¿Está bien? Cuando yo veo dos triángulos con esas características, entonces yo puedo decir que los triángulos son semejantes. Acuérdense que el símbolo de semejanza es esto. Parece el símbolo de negación, ¿no? Es muy parecido. ¿Está bien? Pero significa que estos dos triángulos son semejantes. Y el tercer criterio, chicos, es cuando el triángulo tiene todos sus lados son proporcionales. O sea, no me dan ningún ángulo, pero me dan los lados. Por ejemplo, esto va a ser A, B y C. Y el otro también va a ser proporcional a B y C. ¿Está bien? Entonces en ese caso también yo puedo decir que estos triángulos son semejantes. ¿Está bien? Chicos, cuando yo una vez que haya establecido la semejanza, o sea, ya haya descubierto la semejanza de los triángulos, entonces ya digo, sus lados y sus ángulos tienen que ser exactamente iguales y sus lados tienen que ser proporcionales, como ya habíamos visto en la definición. Una vez que yo he establecido ya la semejanza, entonces yo puedo decir que sus lados son proporcionales. ¿Está bien? Entonces, vamos a resolver algunos ejercicios para aplicar los criterios de semejanza. ¿Está bien? Vamos a empezar, chicos, con los problemas del libro. La próxima clase todavía vamos a seguir con el tema de semejanza de triángulos, acuérdense. Y vamos a resolver los problemas del libro. Me olvidé poner la página del libro, pero el tema del libro es semejanza de triángulos. Y bueno, y el problema número 1 es el que está al costado, ahorita lo veo. ¿Está bien? Aquí, por ejemplo, este es el problema número 1 del libro de Corefo. Me piden, en el libro nos dan una persona, dice que está parada a la orilla de la piscina. Acuérdense, todo este rectángulo es, digamos, la profundidad de la piscina, ¿no? Entonces, es como si fuera, que la piscina está de perfil, ¿no? Acá está parado, este vendría a ser, ¿no? La vereda.
Esta es la vereda. La vereda es esta. O digamos el piso. Y acá está la profundidad, la profundidad es X, ¿no? La profundidad y aquí está el agua, ¿no? Así lo ponen en física el símbolo de que todo esto es agua, todo esto es agua, ¿no? Lo ponen así en forma rectangular y dice que Juan o Pepito, Pedrito está mirando, dice que acá la profundidad y esta vendría a ser la línea visual que describe esto es recto. ¿Está bien? Y dice que esta personita mide 1,74 metros, que vendría a ser el ancho, el ancho o el largo de la piscina mide 2,3 metros y me están pidiendo la profundidad y dice que la distancia donde está parado hasta el borde de la piscina mide 1,16 metros. ¿Está bien? Entonces me están pidiendo ya la profundidad de la piscina. Acuérdense, esta es la piscina. La profundidad de la piscina. Entonces, chicos, como estamos en el tema de semejanza, obviamente lo que nosotros tenemos que hacer es buscar la semejanza. ¿Sí? Ahora, obviamente, chicos, como este es vertical y este es horizontal, obviamente que este es un ángulo de 90. Y acá también, como está parado verticalmente, también acá se forma un ángulo de 90. O sea, también es 90 grados. Ahora, vamos a llamar que este ángulo que está acá arriba es beta. Y este ángulo que está acá es alfa. ¿Está bien? O sea, acá arriba tengo un triángulo rectángulo. Ahora, por ángulos opuestos, si este ángulo vale alfa, ¿cuánto vale este ángulo? Alfa. Como aquí es 90, acá vale beta. Pero todo es como es 90, acuérdense que alfa más beta, ¿cuánto suma? 90 grados, porque los ángulos agudos en un triángulo rectángulo siempre suman 90 grados, ¿acuérdense? Y esto va a valer alfa. ¿Sí? Por lo tanto, ¿y esto acá cuánto va a valer? Beta. ¿Está bien? Si ustedes se dan cuenta, ya encontré dos ángulos semejantes. Acuérdense que este triángulo que está acá, es semejante a este triángulo. En dos triángulos rectángulos, chicos, es más fácil determinar la semejanza. En triángulos rectángulos basta que los dos ángulos agudos sean iguales. Yo entonces automáticamente digo que los triángulos son semejantes. Si ustedes se dan cuenta que es beta alfa, beta alfa. ¿Está bien? Entonces esos dos triángulos son semejantes. Ahora, como ya descubrí, entonces yo digo que el triángulo, bueno, lo voy a desarrollar con azul mejor. Entonces yo digo, lo vamos a desarrollar aquí. Entonces digo que el triángulo, lo voy a poner acá, el triángulo ACB es semejante al triángulo CED. ¿Está bien? Entonces, como ya determiné la semejanza por el primer criterio, acuérdense, el más usado que les dije, porque sus ángulos son iguales, entonces, si ya son semejantes, chicos, entonces yo sé que sus lados, ¿cómo tienen que ser sus lados? ¿Cómo tienen que ser sus lados? Tienen que ser proporcionales, o sea que la relación de sus lados tiene que ser proporcional, o sea que la relación se tiene que mantener la relación entre sus lados tienen que ser iguales. ¿Está bien? La relación entre sus lados tienen que ser iguales. Por lo tanto, entonces voy a establecer la proporción o la relación que hay entre sus lados. Entonces, a alfa, vamos a empezar por el pequeño primero, el triángulo que está arriba. A alfa se lo pone 1,74. Entonces a alfa se lo pone 1,74. Entonces, vamos a hacer el grande, alfa se lo pone X. X, ahí está. ¿Está bien? Ahora, a beta se le pone 1,16. Entonces igual, esta relación tiene que ser igual a la relación de los otros lados. Entonces a beta se lo pone 1,16. Y al otro lado se lo pone, chicos, si acá este lado cuánto vale, obviamente que estos dos lados son iguales, esto va a ser 2,3. ¿Sí? Porque estas dos longitudes son iguales. Va a ser proporcional a 2,3. ¿Está bien? Y entonces ahí puedo calcular el valor de X, ¿no? O sea, el valor de X en aspa, y lo multiplico, este que va a pasar a multiplicar, este 23 va a pasar acá a multiplicar y este va a pasar a multiplicar. ¿Sí? Entonces me va a quedar 1,74 por 2,3 es igual a 1,16 por X. ¿Está bien? Ahora, este que está acá
este 1,16 va a pasar a dividir. Y bueno, ahí sí como que la operación es un poco complicada, ¿no? 1,74 por 2,3 entre 1,16. Y esto es igual a x. Bueno, chicos, ese queda chamo por ustedes. Resuelvan la operación. ¿Está bien? O sea, multiplican 1,74 por 2,3 entre 1,16. Creo que si multiplicado es multiplicación de decimales, simplemente operar. Multiplican estos dos y luego lo dividen entre eso. ¿Está bien? Entonces, continuamos. Vamos a resolver el problema número 2. ¿Está bien? En el problema número 2, chicos, en el problema en el libro dice que tengo dos pistas que son paralelas. En este caso, nos dicen que CD, estas pistas son paralelas. O sea, esta pista con esta pista son paralelas. ¿Está bien? Ahora, y dice que hay otras dos pistas que se intersectan. O sea, se cruzan y se intersectan en este punto, ¿no? Y me están pidiendo calcular justamente la distancia de estas dos pinzas. O sea, de esta y de esta, la suma de las dos. No la suma, sino cada uno por separado, ¿no? Ahora, entonces, y me dan estos datos, nos dicen que CD vale 6, BC vale, AB vale 8, esto vale Y y esto vale X. Obviamente que para calcular la distancia de este puente y este puente, tengo que calcular X y tengo que calcular Y, ¿no? Porque este puente, ¿cuánto vale? C vale 6 más Y, y este puente, ¿cuánto vale? 8 más X. Entonces, profesor, ¿cómo voy a poder calcular X y Y? Fácil, chicos. Lo único que tenemos que hacer es calcular la proporcionalidad, como les había mencionado. Ahora, simplemente si ustedes se dan cuenta, este ángulo por ángulos opuestos, si este vale teta, este también vale teta por ángulos opuestos. Ahora, si este ángulo vale beta, como estas son paralelas, este ángulo con este ángulo son alternos internos. Si este vale beta, este también vale beta. Igualito, si este vale alfa, por ángulos alternos internos, este también vale alfa. Por lo tanto, este triángulo de arriba con este triángulo de acá son iguales. Son semejantes. Creo que a mí me faltó poner un dato. ¿Sí? Aquí en el dato dice que este lado vale 16. ¿Está bien? Ese dato me olvidé ponerlo. ¿Está bien? Entonces ya yo me puedo dar cuenta que el triángulo de arriba con el triángulo de abajo son semejantes. ¿Por qué razón? Porque sus ángulos son iguales, ¿no? Beta, alfa y teta, beta, alfa y teta. ¿Sí? Ahora, como yo ya descubrí la semejanza de esos dos triángulos, simplemente aplico la proporcionalidad de sus lados. Entonces yo digo que el triángulo BCD, o sea, BCD es semejante a qué triángulo? A ABE. ABE. Es el primer caso, ¿no? Que es el más usado, ¿no? Sus ángulos son iguales. Profesor, pero a mí me queda una duda, profesor. ¿Por qué estos dos ángulos son iguales? Acuérdense, solamente son iguales porque me están dando como dato que estas dos pistas son paralelas. Y nosotros habíamos visto cuando dos son paralelas, creo que fue un tema de rectas paralelas, había un ángulo que se llamaba alternos internos. Este ángulo con este ángulo son alternos internos. Ojo, solamente se puede aplicar eso cuando hay rectas paralelas. Justamente es lo que me están dando como dato. Y este ángulo con este ángulo también son iguales porque son alternos internos. ¿Está bien? Entonces ya establecimos la semejanza. O sea que este triángulo que está acá arriba con este triángulo son semejantes. Entonces vamos a aplicar la proporcionalidad. Entonces yo digo, a ver, por ejemplo, a ver, a alfa se le opone, bueno, acá creo que me falta otro dato también. Así, esto vale 12. ¿Está bien? Sí, claro, pues, bueno, en el libro está 12 y 16, ¿no? Ese dato me faltaba poner, ahí lo tengo anotado. Entonces vamos a aplicar la proporcionalidad. A teta se le pone 12. Ojo, estamos empezando con el triángulo de arriba. A teta se le pone 12. Al otro teta, ¿cuánto se le pone? 16. ¿Está bien? Y ahí escogemos cualquiera de los dos ángulos. Vamos a empezar primero hallando x. A beta se le pone x. Y al otro beta, ¿cuánto se le pone? 8. ¿Está bien? Bueno, y ahí calculamos x, ¿no? Vamos a pasar esto que está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar 12
por 8 entre 16 y esto es igual a x. Y ahí yo puedo simplificar. Es un poco complicado escribir de este lado, chicos. Se simplifica, saca octava, octava de 16. ¿Cuánto es octava de 16, chicos? Octava de 16 es 2 y octava de 8 es 1. Entonces me va a quedar 2 entre 2. ¿Cuánto es 2 entre 2? 2 entre 2 es 6. Entonces yo digo que x es igual a 6. Entonces ya calculamos el primer valor. ¿Sí? Ya tenemos el valor de x. Ahora para hallar y simplemente aplicamos igualito la proporcionalidad pero con los otros lados. Bueno, este lado puedo tomar el mismo, ¿no? Pero ya no voy a tomar el valor de x, no voy a tomar el valor de y. Entonces vamos a hacer la siguiente. A teta se lo pone 12, ya habíamos dicho. Al otro teta se lo pone 16, igualito. Pero en este caso ya no vamos a agarrar el beta, sino vamos a agarrar alfa. Alfa se lo pone 6. Y al otro alfa se lo pone y. ¿Está bien? Entonces aquí, chicos, simplemente lo que hacemos es lo siguiente. Y entonces decimos de que este y va a pasar a multiplicar arriba, ¿no? Y este va a multiplicar en aspa. Multiplicamos en aspa, entonces me queda lo siguiente. Me va a quedar 12 por y es igual a 6 por 16. ¿Está bien? Este 12 va a pasar a dividir. Va a pasar a dividir y me va a quedar así, de la siguiente manera. Me va a quedar que y es igual a 6 por 16 entre 2. Y ahí podemos simplificar. Sacamos sexta de 12. Sexta de 12 es 2. ¿Por qué sacamos sexta? Porque acá arriba también hay un 6. Y acá no va a quedar 1 porque hemos sacado sexta. Y me va a quedar 16 entre 2. ¿Cuánto es 16 entre 2, chicos? 16 entre 2 es 8. ¿Está bien? Por lo tanto, el valor de y es 8. Pero no me están pidiendo hallar x, me están pidiendo calcular la distancia de los puentes. ¿Sí? La distancia de los puentes va a ser el siguiente. Entonces, el puente CE, o sea, CE, va a ser igual a ¿cuánto? CE igual a 6 más y. 6 más y, entonces 6 más y. ¿Pero cuánto vale y? Y vale 8, entonces va a ser 6 más 8, que va a ser igual a 14. Y el otro puente vendría a ser AD, el puente AD. Entonces, el puente AD va a ser x más 8. ¿X cuánto vale? 6 más 8. Entonces va a salir 14. Son iguales. Bueno, eso sería todo en el problema, chicos. Bueno, vamos a continuar resolviendo un problemita más. ¿Sí? Vamos a borrar la parte de fondo. Y vamos a borrar esto. Vamos a resolver un ejercicio más, chicos. Vamos a resolver un ejercicio más, chicos. Este es un ejercicio también que está en el libro. ¿Ya? El ejercicio número 3. ¿Está bien? El ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 me piden hallar la altura del árbol. ¿Sí? En el ejercicio 3 me piden hallar la altura del árbol. Hallar la altura del árbol. ¿Está bien? Ya, y me dice que hay una persona parado. Ya, voy a plantear el problema. Me dicen que hay una persona parado. Vamos a dibujar a una persona parado. Ya, el ejercicio me dice que tengo acá primero, antes de dibujar la persona parada, obviamente que dibujar el suelo, ¿no? Tengo una persona acá que está parado. Vamos a decir que, y me dicen que la altura de la persona, ¿cuánto mide? Vamos a decir, la personita está ahí. Está parado. Y me dice que la altura de la persona mide 1,50 m. O sea, toda esta distancia mide 1,50 m, 1,5. ¿Está bien? 1,50 m. ¿Ya? Y me dice que aquí hay un árbol también, ¿no? Vamos a dibujar el arbolito. Vamos a dibujar acá el arbolito. Y el arbolito está acá. El arbolito. Sí, ahí está el arbolito. ¿Ya? Y acá hay un charco, en este punto hay un charco, ¿no? Hay un charco. ¿Está bien? Y dice que la persona ve el reflejo del árbol en el charco, ¿no? Entonces el reflejo, cuando nosotros
miramos, se va a reflejar de esta manera, así, ¿no? Va a reflejar, dice que la copa del árbol. Ojo, me están pidiendo la altura del árbol, acuérdense. Esta es mi incógnita, X. ¿Está bien? Chicos, cuando nosotros vemos lo que es esta reflexión de la luz, siempre acá se forma, cuando hay un reflejo, estos dos ángulos son iguales, ¿está bien? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros cuando vemos, ese es el tema de óptica, cuando nosotros tratamos la normal, cuando se trata de reflejos y esa, ¿no? Cuando se trata de reflejos, estos dos ángulos siempre son iguales. Vamos a decir que es beta, beta. Por lo tanto, como estos son iguales, estos dos ángulos también son iguales. ¿Está bien? Cuando se trata de reflejos y esas cosas, siempre acá estos dos ángulos de la línea visual que se refleja, justamente la copa del árbol, estos dos ángulos siempre son iguales. Obviamente cuando trazo la línea vertical, que es la línea normal, lo llaman, ¿no? Entonces estos dos ángulos son iguales y por lo tanto, si estos dos ángulos son iguales, estas dos son iguales porque cada uno tiene que sumar 90. Acuérdense que beta más teta suma 90, acá también beta más teta tiene que sumar 90. Por lo tanto, estos dos ángulos son iguales. Y me dice que la distancia de la persona al charco es 3. O sea, esto vale 3 y aquí es 8. ¿Sí? Donde está el árbol hasta donde está el charco, ¿no? Y entonces me piden hallar la altura del árbol. ¿Está bien? Si ustedes se dan cuenta ahí, obviamente se ve ya la semejanza. Diré la semejanza de triángulos. O sea, obviamente que acá se forma un ángulo de 90, acá también es 90 porque es vertical. O sea, acá se forman dos triángulos rectángulos. Y esos dos triángulos rectángulos tienen los mismos ángulos agudos. Si acá es teta, obviamente que acá va a valer beta, porque los dos tienen que sumar 90. Y acá también tiene que valer beta. ¿Está bien? Por lo tanto, este triángulo con este triángulo son semejantes. Como son semejantes, chicos, se aplica la proporcionalidad. Entonces aplicamos la proporcionalidad. O sea, a teta se lo pone 1,5. Al otro teta, ¿cuánto se lo pone? Justamente el valor, la altura del árbol. Acá beta se lo pone 3 y al otro beta se lo pone 8. O sea, está en relación de 3 a 8. Ahí multiplicamos en aspa. Si multiplicamos en aspa nos va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar 1,5 por 8 es igual a 3x. Obviamente que este 3x va a pasar, lo que está multiplicando va a pasar a dividir al otro lado, porque queremos hallar el valor de x. Entonces va a ser 1,5 por 8 entre 3. ¿Está bien? Y ahí podemos simplemente operamos, ¿no? Sacamos, multiplicamos 1,5 por 8. ¿Cuánto es 1,5 por 8, chicos? 1,5 por 8, si no me acuerdo bien, creo que es 12. ¿Sí? 1,5 es 12. A ver, vamos a multiplicar acá, vamos a hacer una operación. Bueno, está un poquito más sencillo, ¿no? 1,5 por 8. ¿Está bien? 40 lleva 4, 4 es 12. Pero como corre una coma, entonces va a quedar acá. Entonces, por lo tanto, el resultado va a ser 12. Entre 3. ¿Cuánto es 2 entre 3? 4. Por lo tanto, x vale 4. O sea que la altura del árbol mide 4 metros. ¿Está bien? Sí. Bueno, en la próxima clase, chicos, vamos a seguir resolviendo ejercicios de semejanza de triángulo. Todavía quedan como 5 ejercicios en el libro, entonces vamos a continuar resolviendo el libro. Y la próxima clase le pongo la página del libro. ¿Está bien? Bueno, chicos, eso sería todo por la clase del día de hoy. Espero que hayan entendido, chicos. Si tienen alguna sugerencia, alguna consulta, me escriben en los comentarios o me escriben a mi WhatsApp. Cuídense mucho y nos vemos la próxima clase.